No, primero lo musical comienza, digamos, en el hecho de uno en algún momento haber empezado a escuchar música, y eso generalmente viene heredado de, bueno, de algún familiar, en mi caso mi papá, mi tío, así con ellos empecé a escuchar, o si no la radio en aquel entonces, pero eh, mis primeros admirados, digamos, fueron Cafrune, Larralde, Los Ángeles Negros, Julio Sosa, los Beatles, Rolling Stones, que era toda música que escuchaba mi tío y mi papá, ¿no? Básicamente. Y un ámbito variado, digamos, en cuanto a estilos, porque, bueno, mi papá era más del estilo de escuchar mucha cosa tanguera, bolero, folclore, y mi tío estaba más del lado del rock, ¿no? Beatles, Rolling, Tom Jones, bueno, en aquel entonces discos de Johnny Tedesco, Sandro. Eso sería en el año 78, por ahí cuando yo tenía 11 años. Y después con mis amigos, nuestras primeras búsquedas así grupales que tuvieron que ver con el inicio cercano de la vuelta, digamos, con la vuelta de la democracia, ¿no? Año 81, por ahí, en Río Colorado, había gente que escuchaba, por ejemplo, Piero, que fue como la primera aproximación, digamos, hacia una música así, digámoslo, entre comillas, joven, por la hermana de Néstor Ibarra, Cristina, que tenía un cassette de Piero que le gastamos la cinta en el Falcon del papá de él, ¿no? Tenía un Falcon celeste, Coco Ibarra, y ahí pasábamos tardes enteras escuchando el disco, el cassette de Piero de un lado y del otro. Todos en el auto, toda la barrita de amigos, sentados uno al lado del otro, 4 o 5, arriba de la Falcon, escuchando ese cassette un montón de veces. Después apareció Pedro y Pablo en vivo, que se había reunido Pedro y Pablo. Ese disco se lo regaló a José Luis Rancaño la mamá, Susana Severini, y también en el tocadiscos giraba ese disco. Y bueno, a los 11 años, la primera aproximación a lo que pudo haber sido un grupo de música, la tuvimos también con Néstor, con mi hermano, Darío Malvicino, amigo de la infancia. Habíamos constituido un grupo que funcionaba, digamos, si funcionaba el tocadisco. Poníamos el disco Abbey Road de los Beatles, también montones de veces ida y vuelta, y con instrumentos que habíamos hecho de madera, de ollas, eso, hacíamos las mímicas de todo el disco de Abbey Road, del lado A y del lado B. Eso fueron, teníamos 11 años. Y después digamos que con una afición a la música variada, ¿no? Hasta que, bueno, la vuelta de la democracia, recuerdo que yo estaba en Darregueira, yo estuve pupilo en un colegio agrotécnico, al que fui en el año 82. Tenía 14 años, había estado pupilo en ese colegio Norberto Aldax, y bueno, me decía, dale, venite, qué sé yo. Yo en ese momento iba a la comercio, pero repetí segundo año en la comercio, y bueno, y me gustaba el campo y eso, y me anoté. Resulta que yo me anoté, bueno, me fui a Darregueira y Norberto, que había repetido allá en Darregueira, se volvió a Río Colorado y yo quedé allá solo en Darregueira. Pero estuve 3 años, terminé hasta cuarto año, y después me volví y terminé, bueno, en Bahía Blanca, en el Nocturno Nacional. Pero a lo que iba, en Darregueira, los sábados y domingos, como estábamos lejos, a veces nos quedábamos y nos permitían ir al cine, ¿viste? Y en ese año, en el 82, viene el cine, bueno, Buenos Aires Rock, Adiós Sui Generis, de los que no conocía a nadie prácticamente, conocía a Piero, a Pedro y Pablo, y a nadie más, yo tenía 14 años. Y un día iba con un amigo tenía Walkman, compañero de colegio, pupilo ahí, y digo, ¿qué estás escuchando? Me dice, toma, me pasa, y estaba escuchando Sui Generis. Yo nunca había escuchado Sui Generis.
em, el, Confesiones de invierno. Y me encantó. Al toque pasé a ser fan de Sui Generis y empecé a buscar eso. Fui a una disquería de Arreira y encontré un cassette que se llamaba A Todo Rock, que era un compilado de Manal, La Cofradía de la Flor Solar, La Pesada, ¿qué más venía ahí? Bueno, también venía Sui Generis, lo compré nada más por los dos temas de Sui Generis, pero ahí de paso conocía a Manal, La Cofradía, Pescado Rabioso, y me empecé a interiorizar en eso que se me convirtió en una pasión. Y ahí empecé a adentrarme en toda esa cuestión del rock nacional, ¿no? Y apareció en el cine un sábado Buenos Aires Rock. La fuimos a ver con unos compañeros. Bueno, todo transcurría así normalmente, pasaba por Cheto, Lito Nevia, Piero, hasta que en un momento, bueno, aparecen 4 tipos ahí, campera de cuero, que yo, riff. La primera vez que veí era como, para mí la sensación fue como que había bajado no sé, un ovni en ese lugar y aparecían 4 tipos totalmente diferentes a todos en su manera de vestir, en su manera De alguna manera, de caminar. de alguna manera eran los Kiss nacionales de aquella época. Claro, algo así. Y me encantó la actitud. Bueno, ahí tocan la pantalla del Mundo Nuevo, la letra, me llamó la atención inmediatamente. Y bueno, pasé a ser fan de Riff y a buscar, ¿no? Por ese lado, a ver qué había. Y bueno, y de a poco uno se va inmiscuyendo en todo eso y es todo un mundo que no termina nunca, ¿viste? El del rock, porque es tan amplio que después se dispersa en un montón de cosas como rock progresivo, sinfónico, que yo, aparece el punk rock, después tenés el crowd rock en Alemania y el pop y un montón de, bueno, y a partir del heavy metal un montón de flechitas que se abren para subgéneros, que es amplísimo y bueno, y entras y no salís más. Y más que yo venía con una idea de lo que era folclore, siempre me gustó el folclore, entonces fue como ampliar y ampliar, es un mundo que no termina nunca, bueno, pero a lo que iba. Ese fue más o menos el comienzo en cuanto al inicio, ¿no? De escuchar música. Bueno, La pero primera banda era siempre una banda, ¿eh? no, digo que después, en algún momento de tu adolescencia, estás acá en Río Colorado, tenés una banda y tocan en Guiné. Claro, porque, bueno, a partir de eso, como yo no sabía tocar ningún instrumento ni nada, yo había ido a piano cuando era chico, me mandaba mi mamá, pero yo odiaba ir a piano. Ahora me arrepiento, digo, igual no, porque me encanta ahora, ¿no? Pero en aquel entonces no. En aquel entonces lo único que me gustaba era estar con mi barrita de amigos y bueno, y siempre tratando de descubrir algo nuevo, pero lejos de todo tipo de responsabilidad, de conducta, ¿no? Pero bueno, entonces entré por el lado más de la letra. Empecé a tomar letras de riff, utilizaba la melodía y la métrica de esas canciones y cambiaba la letra. Ponía una letra mía que hablaban de mis cosas. Y así, bueno, me entretenía. Después un día, bueno, mi tío tenía una guitarra criolla, trataba de meter algunos dedos ahí, pero siempre muy complicado, hasta que acá en Bahía Blanca, en el año 87, por ahí, bueno, también un grupito de chicos de allá que eran 2 años más chicos que yo, pero eran hermanos de amigos míos, me proponen, ellos habían hecho una banda que se llamaba Los Predicadores de Johnny, que era una banda así más, era de rock and roll, rockabilly. Y un día me escucharon a mí cantando y me dijeron, ¿querés cantar en nuestra banda? No, pero yo no tengo ni idea. Que yo... No, pero dale, si estamos empezando. Bueno, dale, si quieren. Y entré. Y bueno, ahí empezamos a armar de a poquito, a ensayar y empezó de a poco, digamos que hacíamos una música muy sencilla,
dentro de lo que era el estilo, era el punk en ese entonces, éramos muy admiradores de los Violadores, recién aparecía Ataque 77, que muchos no nos gustaba, nos gustaban los Violadores, los Ratones Paranoicos que recién aparecían, era más o menos lo que nos gustaba del ámbito nacional, ¿no? Entonces, un poco salvando las distancias y teniendo en cuenta nuestras limitaciones, pero enfocábamos por ahí nuestra idea de cómo debía ser la cosa, estaba en ese lado. Entonces empezamos a armar los temas, Infiltrados se llamaba. Hicimos un brainstorming que se llamaba a ver qué nombre quedaba la banda, entonces todos pusimos nuestras opiniones y finalmente quedó Infiltrados. Y empezamos a ensayar y sí, tuvimos un único recital. Estuvimos 2 años, el único recital que hicimos fue en Guinea, en Río Colorado, en Semana Santa del año 90. ¿Estaba en esa época Sí. dónde? ¿Estaba todavía enfrente de lo que es la clínica hoy? No. En calle Irigoyen. Calle Irigoyen. No, en Independiente. Ah, en Independiente. En Independiente. Ah. Sí, arriba. Sí. Y ahí tocamos esa noche y después seguimos. Y al otro verano casi volvemos a tocar en Río Colorado en una fiesta que se había organizado que iba a ser en la calle Irigoyen en el aire libre, pero finalmente no sé por qué no se realizó, por qué motivo, es en el año 91. Pero bueno, después cada uno estaba con sus cosas, los chicos estaban también con sus carreras universitarias y eso, y dejamos. Ya después estábamos acá en Bahía nosotros, y bueno, después hicimos algunas cositas, pero todo así muy improvisado y de manera muy responsable y poco continua. Hasta que en el 97 por ahí yo grabé un cassette, así de producción independiente, de Milonga Surera. Siempre me gustó el folclore, como te decía hoy, ¿no? Pero nunca me sentí muy capacitado para interpretarlo, a pesar de que me encanta, y bueno, pero un día me puse con la guitarra y bueno, y sin querer me empecé a ir de esas composiciones que estaban más relacionadas al rock, me empecé a ir para el lado de los Milonga Surera por una cuestión así muy personal e interna que me empezó a desviar el camino para ese lado, ¿no? La temática. Y bueno, de repente me encontré por ese lado y estuve bastante tiempo con eso. Grabé 3 cassettes así de producción independiente acá en Bahía, los 3, y hice un montón de presentaciones. Yo me acuerdo, hasta que... Me acuerdo clarito de Sí. escucharte en alguna oportunidad acá, en alguna confitería, ahí también en calle Irigoyen, en lo que es la Independiente, al ver tocando alguna vez. Claro. Considero que Aguante Sí. Sureño creo que está entre los mejores discos de folclore que yo he escuchado, por lo menos de mis preferidos. Sí, la verdad que para mí fue muy, muy sorprendente, porque nunca pensé que alguien, ponerle, así como me decís vos, que pudiera llegar a escuchar, y de repente se empezó a dar eso, de que gente que me comentaba que lo había escuchado, que le gustaba, las radios mismas, tanto en Río Colorado como acá en Bahía. Bueno, el contacto por medio de las radios, de llegar a compartir con milongueros sureros, digamos, consagrados y buenos, ¿viste? Una vez toqué de soporte de Alberto Merlo, en La Plata. Otra vez me invitaron acá para tocar también en una fiesta de soporte que esos, bueno, digamos que ahí iba a estar de soporte de Horacio Guaraní, digamos, acá en una fiesta de folclore que se hacía, y eso era el año 98. Tenía 2 presentaciones yo esa noche. Una era en esa fiesta de folclore, y después de esa en un bar que se llamaba Bar El Triunfo, que había acá en Bahía Blanca. Bueno, fui al festival ese donde Horacio Guaraní era el número central, y supuestamente había varios números, ¿no? Y antes que yo había una chica que también cantaba surero, una chica rubia, me acuerdo,
Después de esa chica, teóricamente iba yo. Bueno, el público ahora se guaranea a la chica, pero le tiró de todo, le dijo de todo, la pobre piba quedó totalmente apabullada. Sin embargo, terminó, hizo las canciones que tenía que hacer, pero bueno, totalmente negada. Y yo estaba ahí con la guitarra también solo y dije, no, yo no. ¿Qué no vas? No, no, no. Digo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué voy a hacer yo solo ahí sentado con la guitarra cantando 3 canciones mías cuando nadie tiene interés en escucharla? Y finalmente no subí. Dije que no. Y bueno, después nos fuimos, yo había ido con un tío mío de acá y unos amigos, y de ahí nos fuimos al bar El Triunfo, y ahí sí, ahí toqué, ahí estuvimos cantando y tocando como hasta las 5 de la mañana, que fue un recital hermoso ese, porque habían hecho un cartel escrito con fibrón, desde Río Colorado, el cantor surero Germán Ares, qué sé yo, pero todo muy, muy artesanal, un bar de todos hombres, menos la dueña, ¿no? La dueña era una mujer. Y resulta que ahí adentro todos guitarreaban. Después que terminé de cantar yo, me acuerdo que arranqué con permiso de Larralde. Arranco, qué sé yo, digo, bueno, me presenté más o menos. Voy a comenzar, que yo con un. Y largo, y anuncio que voy a cantar Permiso, y de una mesa ahí, que había 4, uno me dijo, vos cantás, después vamos a ver si te lo damos. Así el permiso, ¿viste? Así no de entrada. Y agarré el largué, bueno, todo bien al final. Resulta que ahí adentro habría 35 personas, de las cuales 15 tocaban la guitarra, cantaban, qué sé yo. Bueno, y ahí con eso estuve hasta el año 2002, más o menos. Pero entre medio, en el 2001, comienzo paralelamente, ¿no?, con lo que era La Puñalada, fue un grupo con el que hacíamos tangos, reos y milongas. También un grupo que surgió entre amigos, en el que también estaba mi hermano Sergio, tocando la guitarra. Y con La Puñalada hacíamos todo lo que es el repertorio así de tango, reo y milonga. Básicamente el repertorio que era de Edmundo Rivero, tango lunfardo, bueno, con interpretaciones de la poesía de Carlos de la Púa, José Pagano, bueno, todos poetas lunfardos que interpretaba Edmundo Rivero, ¿no? Yacaré, bueno, Eduardo Giorlandini, que era bahiense, compositor de Aguja Brava, uno de los temas claves en el repertorio de Edmundo Rivero. Y bueno, y con ese grupo también logramos encontrar nuestro espacio y estuvimos casi 15 años, 16 tocando. También hicimos muchas presentaciones, grabamos 2 discos también de producción independiente. Siempre que yo digo discos son producciones independientes en las que nosotros tenemos que ocuparnos de todo, ¿no? No es que nos llamó una discográfica ni alguien se interesó en nosotros, no, es nada más todo a partir de nosotros. Y después sí, después de ahí pueden surgir, vendíamos nuestros discos en los recitales, pero bueno, así se fue dando el camino, y siempre alternando básicamente el folclore, el tango y el rock. Bueno, salvo en el momento actual, estoy en un proyecto que surge a partir de un taller que hice acá de acusmática, con un músico acá, un músico que es porteño, digamos, pero que vive en Bahía Blanca, chelista de la Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blanca, y bueno, daba un taller de acusmática de 12 clases en el que me inscribí. Y bueno, y ahí es como que se abrió otra puertita, ¿no?, en todo esto de la música, y ahí conocí a un compañero, Alfredo Miranda, con el que ahora tenemos un dúo, en el que
bueno, estamos dedicados, nosotros lo definimos como, desde el taller se define como arte sonoro, ¿no? Porque no es básicamente un estilo, sino que toma de muchos lados, bueno, incluso acepta el ruido como parte de la música, ¿no? Y entonces es como que utilizamos muchas veces sonidos que como, algo así como sería un sampler que toma sonidos que no son de instrumentos tradicionales, sino provenientes de cualquier... Lo estuve escuchando un poco, muy experimentales. Claro, sí, es música experimental, exactamente. También se define así, como arte sonoro, música experimental, collage sonoro. Y bueno, y ahí estamos, y nos vino al pelo porque realmente no esperábamos. Bueno, ahí empezamos a tratar de aprender a grabar, ¿no? Un poco, con el programa Audacity, que es un programa libre, gratuito, bueno, que está en la web, y nos vino bárbaro para estos tiempos de pandemia y cuarentena, porque, bueno, cuando tenemos que estar encerrados es una alternativa más para estar con alguna actividad, ¿no? Y entretenerse un poco, bueno, para no rayarse, ¿no? Con tanto encierro.